Annie y Bond resuelven un intento de en una montaña. Y es que el setting del capítulo 94 de Spy Family es que la familia Forger se va a hacer esquí en una montaña porque pues Anya se gana una estela. Momentos divertidos más, momentos divertidos menos, pero los Forger se ven inmiscuidos en una ventisca en donde van a tener que ir a una cabaña que se ve extraña y van a pasar cosas extrañas. Después de conocer al dueño de la cabaña y unos universitarios del club de esquí van a pasar cosas raras, como que se van a encontrar con un asesinato de una persona de ese club de esquí. Y es que después de la mayor sospechosa es Yor, pero es que Lloyd sale a defenderla de una forma espectacular en un panel que me da posiblemente copia, entonces no está. Todos pensamos quién es el asesino, pero es que pues obviamente spoilers, Anne lee la mente. Es el dueño de la cabaña que quería sacarse de enfrente a esos universitarios porque siempre hacían desorden y ruido. Y es que Bond y Annie hacen una dupla muy buena que nos muestra qué tanto pueden llegar los poderes de Annie y de Bond, que se dan cuenta quién es el asesino y intentan como guiar a Lloyd para que lo atrape. Lloyd lo atrapa y arrestan al señor y luego nos damos cuenta de que volvemos a la normalidad de Slice of Life, que es Spy Family, mostrándonos que la habilidad de Anya es de verdad muy útil. Si Tatsuya Endo hiciese un manga sobre un perrito quedándose solo en casa, sería Las aventuras no tan aventuras de Bond. Y es que la misión corta número 13, que es un extra de los tomos, nos cuenta qué hace o qué piensa Bond mientras se queda solo en casa. Por ejemplo, Lloyd le mete miedo con que el enemigo está en todos lados y por alguna razón Bond tiene la imagen de Yor asesinada en su cabeza y cree que lo va a matar por cualquier cosa. Y es que ni siquiera en su habitación está seguro porque se mete bajo la cama de Annie y ve al pingüino con el que hicieron las paces pero tuvieron un problema. Pero eso no es lo bonito del capítulo. La mejor mascota del mejor espía del mundo le lleva un pescadito al pingüinito de Anya porque se nos muestra después la mirada de un Bond muy cansado recordando parte de los experimentos Apple, que fue el experimento en el que él estuvo, y Bond no quiere ver más perritos heridos, entonces le lleva pescado y le da besitos porque es que es hermoso Bond. Además queda con los dos pescaditos, no sé, este capítulo no es lo que esperaba algo más serio. Pero Tatsuya no sabe hacer eso, ¿no? Como meter momenticos, ¡pum!, en momentos tan meh. Hablemos del capítulo 97 de Spy X Family, que nos sigue la historia de los Forger, pero vamos a tener la hermosa historia de amor entre el señor Henderson y Marta, que ella es la sirvienta de Becky. Que esto continúa el momento que tuvieron en el baile antes de vacaciones. Resulta que ambos niños fueron a Eden y el señor Henderson se enamora de Marta cuando empieza a bailar ballet. De hecho, por culpa de eso le empiezan a molestar. Es que el señor Henderson, al haber sido un estudiante imperial, pues tiene el privilegio de tener una salita de té a la cual llega Marta y empiezan a como tener su romance por ahí. De hecho, Tatsuya Endo no nos deja sorprender con los paneles más raros del mundo, pero el señor Henderson tiene como una muy gran como convicción como hacia las normas, las reglas y la educación. Es por eso que tras graduarse y no haberle confesado sus sentimientos a Marta por haber sido un niño inmaduro, se va y se vuelve docente. Cosa que deja a Marta como un poquito desanimada, igual recordemos que ella es una becada. Pero no sería sino hasta 3 años más tarde que se reencontrarían en medio del inicio de la guerra de Ustani y Westalis. El capítulo 98 de Spy X Family me acaba de sorprender para muy bien. Resulta que tras volver a venir a clases, pues obviamente Marta y Anderson se van a volver a encontrar. Y aquí hay una de las cosas más chéveres, que es que el mismo profesor Anderson, incluso en Ostania, fue una promoción de odio muy parecida a cierto partido político nacionalsocialista que pues promovió odio con el fin de expandirse. Y es que cuando tenemos una guerra nos preguntamos muchas cosas y hay muchas cosas que se detienen en avance para poder darle avance a las cosas militares. En ese caso fue la educación, que uno de los estudiantes del profesor Anderson le pregunta como, oye, pues tú no tienes que ir a la guerra porque pues no creo que enseñar sea como muy útil para esos momentos. A lo que incluso sus propios alumnos lo cuestionan y le dicen como es que la docencia no sirve para nada a menos de que nos enseñan a hacer bombas nucleares para poder atacar. Y él mismo dice, ¿será que ahora es algo importante la educación para estos niños? Y a Marta, que había ganado un concurso, le iban a dar una beca para poder seguir estudiando ballet hasta que la compañía Marlowe fue bombardeada y eso hace que no solo muera un montón de gente, sino que a ella se le vayan todos sus sueños y oportunidades. Y es que es aquí donde Tatsuya Endo me sorprendió con el capítulo de hoy porque pensé que íbamos a soltar otra cosa totalmente diferente y es que acá hay dos puntos de vista. El de Henderson, quien no quiere la guerra y no le interesa la guerra porque él no se ve afectado directamente más allá de que un primo de él murió en ella. Y el de Marta, quien se está aferrando a todo porque ella no tiene la gran capacidad económica ni de privilegios que tiene Henderson y muchísimas otras personas de Eden. Con todo esto, Marta decide enlistarse en la milicia y si bien no va a ir al frente de guerra porque ella lo deja muy explícito en el capítulo, pues igual va a estar ayudando pues en el pro porque ella no la pueden mandar y ella de hecho no puede ir legalmente al frente de batalla. Entonces, en su último baile de colegio, invita a bailar al profesor Henderson y todo bien porque están como hablando y se disculpan de todo lo que se dijeron porque tuvieron una conversación muy acalorada. Hasta que en el momento en que Marta le va a decir tú me gustas, los interrumpe un bombardeo por parte de Westalis. Y este capítulo me sorprende muchísimo porque no pensé que fuésemos a tener un tema bélico directamente y se plantean muchas posturas en cuanto al pro y el contra la guerra. De hecho, Anderson dice muchas veces que es un discurso de odio y que es estúpido que estén peleando. Además, Ostania pinta a Westalis como unos demonios durante todo el capítulo. Entonces, es muy bueno ver que Spy X Family al menos va avanzando en cuanto a su trama política más como full, más como directo.
Por fin ya salió el capítulo 99 de Spy X Family, en donde seguimos los eventos que pasaron en los últimos capítulos, que por si no se acuerdan, porque ha pasado como un mes, pues Henderson y Marta estaban bailando en el baile, efectivamente graduación de Marta, hasta que una bomba los ataca. El bombardeo terminó siendo una falsa alarma porque creo que sobrevoló por encima cerca de Eden como un avión y eso lo detectaron y bueno, como estaba al inicio de la guerra todavía no sabían bien como qué putas pasaba, pero al final Henderson le pregunta a Marta, oye, ¿me vas a decir algo? Y ella le dice, felicítame, no le dice que le gusta. El caso es que Marta termina enlistándose efectivamente y se va muy lejos, pero una noche después de recibir la carta a su tío decide escribirle cartas a Henderson. La hueva de Marta decide escribirle con información confidencial, lo que hace que después la regañe. Se vuelve una costumbre a los dos el escribirse uno al otro mientras Marta sale al frente de batalla y Henderson está en Eden enseñando, que aquí ya sabemos que enseña a niños de primaria y eso es importante para unos paneles más adelante. En las reuniones de Eden empiezan cada vez a haber más y más soldados y aquí se empieza a hablar de que sería una muy buena forma de subir la moral nacional mandar un pelotón de mujeres a la batalla, mujeres sin entrenamiento. Por lo que después de que se los comunican empiezan a hablar como tal de que no tenemos un entrenamiento bueno, empiezan a decir que eso era visible que venía. Yo ni pensé en un inicio que esta era Miranda, pero luego porque aparece Donovan chiquito, pues no es Miranda. El caso es que Marta sale a decir yo me voy y Henderson lo ve porque eso lo informan en los diarios. Mientras lee la noticia, pues él estaba en clase y están empezando un debate, entonces él vuelve a su salón y empieza Donovan Desmond chiquito de primaria. Recordemos que Henderson le da gente de primaria a hablar sobre la guerra, ¿no? Cómo se puede vivir en un mundo sin guerra, podemos detener esta guerra entre Australia y Westalis. Mientras Donovan da su discurso y ningún niño le puede redebatir, él habla de que todos somos mentirosos, es un mundo lleno de mentirosos, de los cuales hasta que no sepamos los sentimientos de otra persona y no podamos como deshacernos de esa mentira, no va a poder guerra de verdad. Que él no apoya la violencia, pero que sabe que esta guerra específica entre Westalis y Westania no se va a poder ganar con simplemente el diálogo. Después de ese discurso de Donovan, pasamos a que Marta le envió una carta muy como diciéndole relativamente me gustas a Henderson y Henderson decide responderle diciendo como vuelve, pero escucha las noticias cuando va a entregar la carta de que un pelotón sufrió algo. Y es que después de que el pelotón femenino teóricamente falleció en batalla, honorablemente según por la patria, van a Eden a dar discursos de enlístense porque es lo mejor para su patria. Aquí dos cosas. Uno, Henderson le echa la madre a lo que creo yo que es el primer ministro Chapman, que recuerden que es el que fue presidente antes de Donovan. Y dos, no sé si estos niños han aparecido de forma adulta, porque no los encontré y no me acuerdo. Henderson arma el pedo y dice que cómo se les ocurre que van a mandar niños y cómo se les ocurre que eso está bien. El caso es que lo terminan llevando a la cárcel por traidor y su padre le dice como mira, o sales o te vas a pudrir ahí adentro. Empieza pues a seguir dar clases cuando sale y todo eso pasa. De hecho Donovan le dice que es un estúpido porque pues él no cree que simplemente pues pragmáticamente puedan solucionar la guerra con cosas bonitas. Empiezan a hablar como de que si la historia fuese tan fácil, tan sencilla, no sería divertida. Donovan está chiquito y ese Donovan chiquito le dice como no, a mí sí me gustan sus clases y es hermoso. Y el capítulo termina con una cabaña en la frontera de Westalis, no de Ostania, de Westalis, con una Marta que no falleció, sobrevivió al campo de batalla. Hasta aquí el capítulo 100 de Spy X Family y es todo lo que no esperaba. En el capítulo pasado nos habíamos quedado que Henry se entera de que Marta muere, pero ¿cómo sucede este falso fallecimiento y cómo muere todo el pelotón? Resulta que las mujeres que fueron a la guerra efectivamente fueron carne de cañón. Básicamente la que se quería escapar y no quería pelear ni aguantar era desvivida por los mismos de Ostania. Incluso Marta después nos dice, ¿por qué nos están desviviendo los de nuestro mismo bando? Y aquí empieza el bombardeo que vimos que nos contaron en el capítulo pasado, en donde pues Marta sobrevive de alguna forma y termina en una cabaña. Pero ¿cómo sobrevive Marta? Resulta que después de la explosión Marta milagrosamente estaba detrás de uno de los cañones que fabricó la familia Blackbell durante la guerra. Recuerden que los Blackbell son a los que sirve Marta ahorita mismo. Tras sobrevivir, Marta vaga por los bosques de Westalis y es encontrada por dos soldados de allí que la van a matar hasta que ya tiene la mejor idea del mundo. Se lanza por un risco mientras está disparándoles a ellos. La verdad, amo
amo Tatsuya en esos paneles. Y volviendo a donde nos quedamos en el capítulo pasado, al final que Marta despierta, pues se da cuenta que fue rescatada por una señora. Bueno, de hecho la señora después le dice que fue rescatada por su perro, pero esa señora es de Westalis y se llama Annabel y va a ser relativamente importante. Marta nos deja ver que del lado de Westalis no todo el mundo estaba feliz con la guerra, no todo el mundo apoyaba la guerra, pero aún así, a pesar de ser tostos contra los de Ostania, siguen siendo humildes y amables, porque aún así ella le da comida y le da refugio. Y si ustedes creen que Westalis no la cagó en la guerra, esperen y verán. Resulta que Marta se despierta y le dice como, oye, mi ropa, y la señora le dice como, no te vas a poner ropa de militar de Ostania en Westalis porque te van a matar, coge ropa de mi hija. A lo que Marta le dice, pero su hija no se va a molestar, y la señora nos confirma que Westalis también envió mujeres a la guerra, incluso ella ni siquiera regresó nomás su pierna derecha. Entre todo el tiempo, porque sabemos que pasó bastante tiempo, pues Marta se quedó en la casa de esta señora y se tenía que esconder. Yo aquí quiero ver cómo lo van a adoptar o qué colores tienen para distinguir como físicamente quién es de Westalis y quién es de Ostania, porque igual la señora puede haberse inventado que era una sobrina o alguna vaina. También se nos confirma un poquito más el por qué Ostania no quiere tanto a los de Westalis o por qué al menos tienen un rencor hacia ellos, porque resulta que los sobrevivientes de Ostania están saqueando las casas en Westalis y están incluso quemándolas. Tras esto Marta decide escapar, pero la señorita no conoce Westalis, obviamente se pierde, pero mira el cielo y cuando lo mira dice, bueno, las estrellas son las mismas porque pues al final de cuentas el cambio de latitud no es tanto, somos países vecinos. Y cuando llega al lugar, pues Marta decide abrir la mochilita que le dio a Annabel. Resulta que esta mochila tenía 2 panes, tenía un billete y aparte tenía un mapa para que ella pudiese irse a casa. El capítulo termina con Marta siendo conmovida por esta acción y aparte pensando en Henry, que le va a decir y le va a contar todo lo que vivió en Westalis y no le va a creer, no lo va a poder soportar. El capítulo 100 de Spy X Family no es lo que yo esperaba, la verdad esperaba el final de este arco, pero va a ser que vamos a tener siquiera 1 o 2 capítulos más porque Marta tiene que llegar a Ostania, enterarse de que Henry está casado y tendría que terminar teóricamente el cómo ella conoce a los Blackwell y cómo empieza a trabajar con ellos. Tatsuya Endo nos sorprendió esta semana no con un capítulo extra, no con una ilustración, nos sorprendió con el capítulo 101 de Spy X Family. Y es que continuando con el capítulo pasado, pues Marta ahorita va a tener que atravesar todo este chingadero para poder ir a Ostania y pues volver como a su patria, ¿no? Resulta que como se nos había contado, pues el cartero que fue a visitar a Annabel en el capítulo pasado, hay varias personas de Ostania que están haciendo como pues cosas malas en Westalis. Y justamente, pues obviamente Marta es una persona de Ostania, se van a dar cuenta de alguna forma. Ella decide hacer una cosa muy inteligente porque tiene que ocultar que es una mujer y aparte que es alguien de Ostania. Marta decide parecerse a Lloyd porque le dio celos del look hermoso de Lloyd y se corta el cabello. Entonces empieza como a planear una forma de irse, de alejarse de Ostania justamente con el mapa que le dio Annabel en el capítulo pasado. Camina tanto y busca tanto la forma de llegar como al campo de batalla que se desmaya y en esas pasa algo que pudo haber sido trágico, pero a la vez no. Vemos que pasa un convoy de varios como soldados de Westalis y se dirigen pues hacia Westalis y pues Marta dice como mierda, aquí fue, aquí me mataron. Pero en realidad ellos le dicen como bueno, no vale la pena matarla porque igual ya se acabó la guerra. Y eso es algo que Marta no sabía hasta ese exacto momento. Y en esas pues camina y camina y camina y camina y se desmaya en un punto otra vez, pero se encuentra con un convoy de soldados de Ostania que la van a ayudar como a volver al país. Dentro de todo esto nos damos cuenta que hay un señor que se llama Paul que va a ser relativamente importante, que le dice a Marta, pues oye, yo te reconozco, tú eres Marta del escuadrón de mujeres donde nadie sobrevivió, y ella le dice como, sí, soy yo. Pero un señor de dudosa cordial procedencia dice que, pues, sí, la guerra ya terminó, pero ¿qué les ha servido tanta lucha, tanta guerra, tanto conflicto? Justamente Paul es el que dice como, mira, pues morimos acá en la frontera, pero nadie llegó a Berlín, que es la capital de Ostania, pero sí nos hace dar como mucho sentido el que no todo el mundo estaba feliz de pelear por Ostania. Y estos diálogos me encantan porque está Tatsuya Endo dándonos bombas en tan solo diálogos, en paneles muy pequeños de un capítulo muy largo que nos sirven para ver cómo era la guerra y cómo fue muchísimo más en este arco, ¿no? Pues el contexto que tenemos ya de todo lo que fue la guerra y de que nadie quería ir en contra de Westalis al parecer, pero Ostania dijo ¡vámonos! Ahora, ¿se acuerdan de Paul? Paul le dice a Marta que cuando lleguen a Berlín, porque ambos son de la capital, pues se case con ella. Ella le dice como no, hay alguien que ya me está esperando. Y es Henry, que está casado para este punto. El caso es que pues mientras van avanzando, obviamente Berlín es lo último porque Berlín está como al lado opuesto de la frontera de Westalis. Van avanzando lentamente y se van bajando personas pues en sus respectivas ciudades. Cuando llegan a Berlín, Marta se alegra, pero Paul se murió. No sabemos si de inanición, si por qué, pero en realidad ya no, pues falleció. Y con esta muerte injusta de alguien que logró sobrevivir a la guerra, de alguien que la luchó hasta poder casi llegar a su casa, es que termina este capítulo 101 de Spy X Family, con una Marta que por fin llegó a Berlín, que tal vez en un siguiente capítulo se vaya a encontrar con Mr. Henderson, con Henderson, y se va a enterar de que él está casado, de que todo ha cambiado mucho. Y recuerden que este arco para mí, personalmente, no sé Tatsuya Endo que tenga en mente, pero para mí debería terminar con el cómo Marta conoce a los Blackwell y cómo empieza a trabajar con ellos.
Hablemos del capítulo 102 de Spy X Family, que nos cierra el arco de Marta y Anderson en la guerra y además nos da cosas interesantes. Volviendo con todo esto, pues obviamente Marta llega a su casa y se encuentra con sus padres, que están sorprendidos igual que medio mundo de que ella haya sobrevivido. Después de tener como pena, que es un poquito lo que vamos a ver cuando Marta está vieja, ¿no? De su cabello corto y su cabello largo, pues va Eden a preguntar por los profesores y le dicen como, no todos están en estos momentos, pero ¿a quién necesitas? Y de hecho un profesor la reconoce y le dice como, me alegra mucho que estés viva. Marta pide la dirección de Anderson en Eden y corre como el viento tiro al blanco a buscarlo, pero se tropieza y se encuentra con alguien que le ayuda a pararse. Ese alguien es Anderson. Que no contentos con rompernos el corazón porque Anderson está casado y pues eso Marta todavía no lo sabe, se abrazan en un momento muy bonito porque es uno volviendo a ver al otro, una persona con la que tuvo una conexión. Casi se casan y se amaban uno al otro y no pasó pues porque supuestamente y en teoría todo el mundo pensaba que pues Marta estaba muerta. Y cuando ya le va a decir que lo ama, una mujer que tiene un aspecto sospechosamente parecido a Silvia, la de Wise, dice, ¿y esta niña quién es? De todo el capítulo quédense con esta página porque es una ilustración que no se entiende y justamente es eso, ¿no? Obviamente, pues Anderson le dice a su esposa, es una antigua alumna mía y le presenta, oye mira, esta es mi esposa. Y Marta no sabía eso, Marta iba con la intención de declararse, estuvo viva pensando en él, pues gracias a él está viva. Becky como la niña rompehogares que es, le dice a Marta que si no intento como pues volver con Anderson, como robarle a la esposa de Anderson pues a él. Y obviamente Marta le dice que no, que de hecho era una muy buena mujer. El tío de la esposa de Anderson era una persona que tenía una influencia muy grande con el ballet. De hecho, después de que Marta fue pues condecorada como superviviente de la guerra y todo eso, tiene la posibilidad de presentarse, pero gracias a todas las heridas que tiene, pues no es posible bailar como antes y eso la frustra un poco. Pero al final de su presentación se dio cuenta que después de eso no tenía absolutamente nada, que ya no tiene guerra y no tiene nada con el ballet, así que ¿qué le queda? También se nos dice que de cierta forma pues Anderson no le hizo nada malo a Marta y Marta incluso está muy agradecida con él y con su esposa porque él la amaba y hay algo que yo creo que pasó y es que en algún punto esa señora murió. Ahora, aquí cosa interesante, Marta nos dice que ella fue a 2 guerras. Obviamente sabemos que eso está basado pues en las guerras de la vida real. Muy posiblemente la primera fue Westalis pues defendiéndose de la invasión de Osania para expandir su territorio y la segunda ya fue como venganza por lo que sucedió en la primera. Pero Marta va a las 2 guerras y esto lo sabíamos porque no nos cuadraban las como edades de la guerra de Marta y Anderson con la guerra en la que participó Lloyd. Y también se nos da a entender, pues aquí de hecho dice, no es justo que la gente que tenga poder pues mande a los inocentes a pelear, no es justo que entre ellos no se maten, no es justo que haya guerra. Y Marta le dice, es que el mundo no es justo, el mundo es la mierda que es. Vamos a hablar de las guerras de Spy X Family después porque ya tengo una teoría bastante interesante por ahí craneándola. El caso es que Marta se toma como un poquito el día libre y se retira a un cementerio en donde obviamente podemos intuir que están todos los que pelearon en todas las 2 guerras de Usania y de Westalis. Y se encuentra con el señor Anderson que también va. Y aquí dice, esas flores las dejaron bla 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 bla, han pasado 15 años, ¿no? Qué rápido. Pueden ser 2 cosas, 15 años del final de la guerra, 15 años de la muerte de la esposa de Anderson, porque sabemos que él actualmente vive en los dormitorios de Eden, lo cual si tuviese esposa tal vez no sería como lo ideal. Y además de eso, pues no hemos visto a su esposa por ningún lado, que es lo que conectaría con una teoría espectacular de que su esposa fue Silvia. Ahora toca ver qué arco sigue porque con la finalización de este arco de Marta y Anderson, pues sabemos que muy posiblemente dentro de 2 semanas tengamos un capítulo de una misión corta y luego de eso un nuevo arco que debería ser el de Yor porque ya tuvimos uno de Lloyd, uno de Anya y falta el de Yor.